norteamericana. En relación con la segunda parte, entonces, lo que nosotros hemos traído para hoy, para trabajar con ustedes, es que esas trayectorias que acabamos de ver y de comprender se han convertido en este momento para la población en paradigmas. O sea, ideas que tenemos con relación a la agresión en la primera infancia y que de pronto tenemos que empezar a modificar porque ya el avance de conocimiento nos muestra que estamos en otro punto. Entonces nosotros vamos a trabajar esta presentación a partir de 4 paradigmas. El primero de ellos, el desarrollo de la agresión física, inicia con la escolarización y tiene su punto más alto en la adolescencia, versus lo que acabamos de ver. El punto más alto de inicio no está allí, sino tal vez en la primera infancia. Entonces es una idea que tenemos que empezar a trabajar. El segundo paradigma se va a referir a la agresión como un comportamiento aprendido y maladaptativo, o sea, como esa perspectiva psicopatológica de la que hablábamos antes, para verlo más bien como un comportamiento que hace parte natural del desarrollo social del niño. Y aquí vamos a hablar de algunos componentes específicos de desarrollo, de la psicología del desarrollo, que pudieran hacernos comprender por qué el desarrollo explica el comportamiento agresivo. En el tercer paradigma, el aprendizaje de la agresión versus aprendizaje de comportamientos alternativos a la agresión. No solo que la agresión no se aprende en la primera infancia, ni solo que también se desaprenda, sino que además lo que aprendemos son comportamientos alternativos a la agresión. Y lo que queremos subrayar aquí es cómo es que se da eso, para que esa trayectoria vaya disminuyendo de manera progresiva. Y finalmente vamos a enlazar el tema de agresión con el tema central de este evento, que es la intimidación en todas las etapas de la vida versus lo que puede ocurrir en la primera infancia. ¿Esa intimidación no lo es o será que lo es, pero con unas características diferentes? ¿Podemos utilizar el mismo lenguaje y las mismas teorías que tenemos para otras épocas de la vida en la primera infancia? Entonces, de esta manera, pues vamos a dar inicio a desarrollar cada uno de los paradigmas. Algunos de ellos los vamos a explicar a profundidad, que ya se ha explicado en nuestro conferencia anterior, y vamos a centrarnos sobre la intervención. Bien, pero como estamos hablando de que es un paradigma, 4 paradigmas, ¿a qué nos referimos con eso? Y creo que hay una definición que nos puede dar un lenguaje común. Y es un paradigma, es una visión, un sistema de creencias común de un grupo cultural acerca de un fenómeno en particular. En este caso, lo que es la agresión en la primera infancia. O sea, ¿qué ideas comunes tenemos? ¿Cuáles tenemos tan profundamente arraigadas con relación a lo que es la agresión en la primera infancia? ¿Y cuáles tendríamos que empezar a modificar para poder ayudar un poco más en la primera infancia? En términos de los investigadores, pues eso acompaña, esas creencias acompañan la forma como metodológicamente nos aproximamos y qué es lo que estamos buscando a través de la investigación. Bien, entonces vamos a trabajar el primer paradigma. Rápidamente, es el desarrollo de la agresión física inicia con la escolarización y tiene su punto más alto en la adolescencia, versus lo que ya nos han demostrado a través de la evidencia de estudios longitudinales, y es que el pico más alto de la agresión física se da en la primera infancia. Vamos a desarrollarlo a través de 2 ideas. La primera, pues, es una aparición tardía o es una aparición temprana. Y la segunda, si es un aumento progresivo o si es una disminución progresiva. Entonces, con relación a la primera, lo que nosotros hemos encontrado en población colombiana, voy a hablar en este caso de 2 estudios. Nosotros también hicimos una aproximación observacional, hicimos una etnografía durante 2 años y medio, con un trabajo de más de 100 horas de observación con población de zona rural y urbana de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nuestro propósito era poder comprender y describir no solamente los comportamientos agresivos de los niños, sino lo que a su vez podrían describir padres y profesores desde el punto de vista de sus creencias sobre la agresión de la primera infancia y las prácticas que ellos llevan a cabo cuando se presenta el comportamiento agresivo en estos chiquitos. El segundo estudio que estamos referenciando aquí fue una investigación de metodología mixta en la que trabajamos con familias de zonas rurales específicamente, y el interés aquí fue analizar dinámica y estructura familiar en relación con prácticas y creencias acerca de la agresión en la primera infancia, es decir, diferentes tipos de familias, cómo ven la agresión de los chiquitos y cómo reaccionan ante ella, cuáles son esas prácticas. Entonces, parte de estos resultados nos muestran que tenemos un paradigma, o sea, todavía en nuestra cultura seguimos pensando que el pico más alto de la agresión sí se encuentra en la adolescencia, por ejemplo, que aumenta a través de los años,
Y un reporte, por ejemplo, de algunos de los padres, los adolescentes son los que cometen los delitos. O sea, es más contundente la agresión física de una adolescente que lo que pudiéramos pensar que podría ocurrir en un niño, cuando las dos realmente pues, son comportamientos agresivos. Por otra parte, también los padres plantean que a medida que los hijos crecen, las amistades y el medio generan más comportamiento agresivo, y en población colombiana también encontramos que pensamos que el comportamiento agresivo también es aprendido a través de modelos sociales como la televisión, el grupo de pares. Entonces, todavía es necesario que empecemos a revisar esos paradigmas que tenemos con relación a la agresión en la primera infancia, también en población colombiana, aunque los estudios nos estén mostrando, como lo vimos ahora, que las trayectorias están funcionando de una manera diferente. Desde este punto de vista, entonces, ¿cuáles son como nuestras propuestas e iniciativas en cuanto a retos también? Uno, que sí es muy necesario que nosotros eduquemos en relación a las trayectorias del desarrollo del comportamiento agresivo, que trabajemos con padres, cuidadores y profesores. Esto pensamos que pudiera parecer sencillo, pero no es una labor nada sencilla de hacer. ¿Por qué? Porque es un conocimiento elevado desde la ciencia del conocimiento científico que tenemos que llevar a términos muy cotidianos, prácticos y comprensibles para aquellas personas que son las encargadas directamente de interactuar con los niños, padres, profesores y otro tipo de cuidadores. Con el propósito enorme de acortar esa distancia tan grande que tenemos todavía entre lo que es el conocimiento de la investigación y el comportamiento agresivo en la primera infancia versus el conocimiento que tienen las personas que están a cargo directamente todos los días de los niños. En términos lo más sencillos posibles, que sea una educación contextualizada para lo que necesitan nuestros contextos educativos y familiares, pero también permanente. Estamos hablando de que son paradigmas. Un paradigma es una profunda creencia arraigada culturalmente, entonces debe ser un proceso educativo permanente. No es suficiente con un taller a lo mejor, no es suficiente solamente con una conferencia que nosotros les contemos lo que ha encontrado la ciencia y en qué va el punto de conocimiento en este momento en relación con la agresión en la primera infancia, sino que además es muy importante llevarlo a la vida ordinaria tanto de padres como de profesores y cuidadores. Desarrollar material apropiado, actualizado. Todavía tenemos en nuestro medio gran cantidad de material teórico que habla de la agresión como un proceso maladaptativo, por ejemplo, que tiene una visión negativa de la agresión en la primera infancia. Entonces debemos construir material que nos permita realizar esta labor educativa. Y finalmente, un gran reto, que ya también lo habíamos escuchado ahora, es que las trayectorias son tendencias, que pensando en las trayectorias no dejemos escapar situaciones específicas, casos particulares que puedan requerir una intervención diferente, una ayuda diferente en términos de comportamiento agresivo. El segundo paradigma, abarcaremos la creencia de que la agresión es un comportamiento aprendido y mal adaptativo y argumentaremos cómo la agresión hace parte del desarrollo social de los niños y niñas en estos primeros 6 años de la vida, como lo vimos en la exposición anterior. Entonces, tradicionalmente se ha considerado que los niños aprenden a ser físicamente agresivos con el pasar de los años y no se reconoce que el comportamiento agresivo hace parte del desarrollo de la primera infancia. Entonces, como parte de nuestras investigaciones que Rocío mencionó anteriormente, quisimos indagar con los docentes y con los padres de familia o cuidadores cuáles son sus creencias generales acerca de la agresión en la primera infancia. Y a continuación les voy a reportar algunos de esos resultados en conjunto con otra investigación en la cual se indagó sobre las creencias y las prácticas de profesores de preescolares en la ciudad de Bogotá. Entonces, como lo hemos encontrado en evidencia a nivel internacional, en nuestro contexto, Rocío y yo hemos encontrado que los docentes, en el caso de los docentes, no se identifica la agresión en la primera infancia como parte natural del desarrollo, a través de narraciones como la agresión en la primera infancia no es normal para su edad los comportamientos que ellos observan dentro de su salón de clase. También hay una tendencia a reconocer únicamente la agresión física, mientras que cuando se les presenta en el salón de clases una agresión verbal o una expulsión, que ya hace referencia a una agresión relacional, no la denominan como una agresión. Simplemente se identifica la agresión física como una agresión. Finalmente, para los docentes, en este caso,
la agresión tiene múltiples causas. Ellos hablan que la agresión es producto de la televisión, de la violencia en el hogar y de la educación, de todo lo que los niños viven en su día a día. Entonces, claramente aquí los docentes creen que la agresión se aprende y se da por imitación, y dejan a un lado la idea de que la agresión puede ser parte natural del desarrollo de los niños. En el caso de los padres no es muy diferente la historia. Los padres tampoco logran identificar que la agresión hace parte del desarrollo normal de los niños y es más, lo asocian como una conducta negativa. Sin embargo, pese a que no conocen necesariamente esa trayectoria de desarrollo, sí identifican que hay niños que pueden encontrarse, que pueden estar presentando niveles altos de agresión, y sí reconocen que estos niños, ellos no solo lo pueden ayudar, necesitan de múltiples agentes para poder intervenir en estos estudiantes que están presentando niveles altos de agresión. Como dice, un acto violento que para corregirlo o evitarlo es tarea de los papás, como de los maestros y los directivos. Entonces aquí sí reconocen la importancia de la intervención de múltiples actores en la conducta que ellos están observando en los niños. Ahora, esta evidencia que acabamos de presentar nos demuestra cómo todavía nuestra cultura, en Colombia en particular, están arraigadas esas creencias de que la agresión no es normal, la agresión es maladaptativa, es algo negativo. Y lo que vamos a demostrar a continuación es cómo la agresión hace parte del desarrollo de los niños durante la primera infancia, haciendo referencia entre los 0 y los 6 años. Bueno, no pretendemos de ningún modo agotar todo lo que dice la literatura en psicología del desarrollo sobre procesos de desarrollo que puedan explicar el comportamiento agresivo. Simplemente queremos ejemplificar algunos procesos y cómo los estamos relacionando con este comportamiento. En general, por ejemplo, desde el desarrollo físico y motor lo que encontramos es que hay gran cantidad de procesos rápidos, muy acelerados en los primeros 2 años de vida, que a lo mejor no son nada, o sea, no es coincidente con el pico más alto de agresión que posiblemente se encuentra entre los 2 y 3 años de edad, de acuerdo a los resultados de los estudios longitudinales. De esa manera tenemos un chiquito que a los 3 meses levanta la cabeza, a los 6 se sienta, a los 8 gatea, al año camina, a los 2 años corre, sube baja escaleras. No sé si ustedes pueden imaginarse otra época de la vida donde se den tantos cambios a nivel de desarrollo y de manera más rápida. Entonces los chiquitos se enfrentan gran cantidad de cambios que les permiten a la vez explorar el mundo, pero también les dan independencia y autonomía frente a ese mundo que están explorando. 2 procesos relevantes de muchos que pudiéramos encontrar a nivel de desarrollo motor tienen que ver, por ejemplo, con el agarre de objetos, pero también con el gateo. Ya habíamos hablado anteriormente del agarre de objetos, como un chiquito que tiene un juguete, por ejemplo, pudiera encontrarlo en la mano de otro niño y lo jala fuertemente para poderlo obtener. Quiere obtener el objeto porque ya tiene la posibilidad de agarre, aunque no quisiera lastimar al otro niño, sino que es la tenencia de objeto lo que quiere, y lo puede hacer porque ya tiene un desarrollo motriz que se lo permite. Desde el punto de vista del gateo, es otra exploración muy distinta cuando el niño está sentado y puede gatear. Es poder trasladarse para obtener un objeto, para buscar una persona significativa o algo con quien quiera interactuar. Entonces, y la exploración cuando ya puede acercarse, todavía no está controlada. Entonces, también puede explorar la cara de su mamá, rasguñarla tal vez un poquito, jalar su cabello para poderla reconocer. Entonces, es parte, digamos, que del desarrollo físico también. A nivel de desarrollo social y emocional, ya sabemos que hay un pool de emociones propias de los niños en la primera infancia. Lo que sí reconocemos es que son emociones que el niño está aprendiendo a controlar. Que el niño puede tener todavía un estallido de ira, que si no se siente satisfecho con algo podría ser una gran pataleta. Es decir, hay gran, digamos que, posibilidad emocional, pero todavía es un pleno control. Y en términos de desarrollo social, entre el primero y el segundo año, ya hay mucha más interacción por el desarrollo motriz, por el desarrollo emocional, de manera tal que hay mucha más interacción con pares, mucha más interacción con adultos, y aunque la gran mayoría de estas interacciones son positivas, también hay mayor probabilidad de que hayan interacciones que no son tan positivas, y seguramente pudieran serlo, particularmente con la tenencia de objetos, en este caso, por ejemplo, juguetes. Un proceso que nos podría enlazar las dos, un ejemplo de proceso de desarrollo que nos puede enlazar las dos, es decir, el aspecto social y el aspecto emocional, es el que tiene que ver con lo que los padres y cuidadores tenemos que hacer todos los días con estos chiquitos, y es
tener que poner límites y reglas frente a esa autonomía que pudiera parecer, digamos que desbocada en algunos momentos en los niños. Por ejemplo, piensen ustedes en un chiquito que ha visto bajar a su mamá todo el tiempo por la escalera, por la escalera, por la escalera. Cuando él puede hacerlo, sea gateando, o sea caminando, se lanza allí y cuando llega allá, la mamá lo levanta. Eso no se hace, te vas a caer. Entonces, seguramente ustedes puedan imaginarse cómo se siente el niño. Entonces, pudiera sentirse frustrado e inmediatamente sobreviene posiblemente la rabia y se voltea y puede dar una palmada en la cara a su mamá, ¿sí? Entonces tenemos que poner reglas y límites, sí, esa es nuestra labor de socialización como padres y cuidadores, pero los chiquitos se sienten frustrados y ahí es donde sobreviene naturalmente el comportamiento agresivo. Desde el punto de vista del lenguaje y la cognición, pues ya sabemos que el lenguaje es una de las habilidades que aparece posteriormente en el desarrollo, de manera tal que los niños deben acudir a otras formas para expresar lo que sienten, lo que piensan, especialmente sus necesidades, pero lo hacen a través del cuerpo que todavía están aprendiendo a controlar, ¿sí? Que todavía puede tener un movimiento muy brusco. Entonces, la aparición del lenguaje es fundamental, digamos, en la socialización del niño con la intención de disminuir el comportamiento agresivo. Más adelante en otro paradigma vamos a enfatizar mucho más sobre lo que es el desarrollo cognitivo y lo importante que es en la agresión en la primera infancia, pero basta con que digamos que en esta época de la vida no están consolidadas tampoco las habilidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, hablar de una intención de quiero lastimar al otro, pues es una cosa que nos tenemos que debatir y que nos tenemos que reflexionar y pensar con un poquito más de detalle. Ahora, uno de los aspectos importantes en el desarrollo de los niños lo vamos a tratar de ilustrar de la siguiente manera. El siguiente es un apartado de una primera aproximación que Rocío y yo tuvimos para indagar un poco sobre qué está pasando en términos de la agresión y la intimidación en niños preescolares. Entonces, en diversas ocasiones durante el tiempo de juego libre, los niños y las niñas tomaban las piezas de Lego y construían pistolas y escopetas para luego empezar a simular una guerra. La mayor parte del tiempo apuntaban sus armas hacia otros compañeros y terminaban pegándoles con las figuras de Lego y por lo general destruyendo las figuras de los demás por medio de patadas. Entonces, a nosotros quisiera que nos imagináramos esta escena en un salón de preescolar o en nuestros hogares y pensáramos si nosotros estuviéramos llegando a este escenario en el momento en que los niños están pegándose, ya tienen las figuras de Lego armadas, están pegando y destruyendo las figuras de los demás. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Están aquí los niños peleando o jugando a pelear? Entonces, claramente, si uno llegara en ese momento pensaría, estos niños se están agrediendo. Sin embargo, cuando vemos toda la ilustración y podemos evidenciar toda la escena, sí podríamos llegar a concluir de los niños están jugando a pelear, que corresponde al concepto de juego brusco. Este juego brusco se diferencia de la agresión en que los niños, en el hecho de que los niños buscan como parte de este juego y como un resultado obtienen esa diversión. Los niños se están divirtiendo, ¿cierto? En el momento en que alguno de los participantes dentro de esta interacción entre los niños se deja de divertir, ahí sí podemos empezar a hablar de que hay una agresión. Entonces, esta confusión, ¿por qué la estamos mencionando? Porque en nuestras investigaciones hemos encontrado que teóricamente cuando uno le pregunta a un docente o a un padre, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre juego brusco y agresión? Dice, sí, claramente hay una clara diferenciación, pero en el momento de su práctica, en la vida diaria con los niños, con sus estudiantes, con sus hijos, no logran identificar y por ende la intervención no necesariamente siempre es la adecuada. Por otro lado, existe la creencia también, como parte de este gran paradigma, de que el juego brusco, al incluir de pronto la palabra brusco, ya está asociado con una conducta negativa. Sin embargo, la evidencia demuestra que el juego, este tipo de interacciones entre los niños, logra desarrollar en ellos unas habilidades muy importantes en términos del proceso de desarrollo del comportamiento agresivo durante los primeros años de vida. En particular, los niños, a través del juego brusco, a diferencia de lo que muchos pensamos, aprenden a controlar sus reacciones agresivas y también disminuyen una frecuencia de una posible agresión real más adelante. Este tipo de juego e interacciones permiten desarrollar en los niños autocontrol,
Ese autocontrol emocional es muy importante, tanto emocional como físico. Yo conozco qué fuerza tengo con mi cuerpo, estoy descubriendo qué fuerza tengo con mi cuerpo, estoy descubriendo cómo puedo controlar esas emociones que están desarrollándose durante esta etapa. También aprenden a identificar quién es más fuerte dentro de mi grupo social, quién es más fuerte que yo. Este puede ser más fuerte, ¿cierto? Y comprenden también cuáles conductas son aceptadas o no son aceptadas, y de esa manera también pueden comprometerse y respetar una serie de reglas. Por ejemplo, en el salón de clases estamos hablando del contexto educativo. Entonces, ante esta creencia de que la agresión es negativa, y nosotros queremos demostrar que la agresión, y hemos visto la evidencia empírica a nivel internacional por los estudios longitudinales, la agresión física hace parte natural del desarrollo de los niños en esta etapa. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuevamente, y aunque suene sencillo, es educar a los padres, a los profesores y cuidadores sobre estos procesos de desarrollo que permiten entender cómo los niños y por qué los niños presentan comportamientos agresivos en esta edad en particular. En términos de intervención, creemos que es importante también aprovechar los espacios de la vida cotidiana de los profesores y de los padres para intervenir en el concepto y en el proceso, en esa parte importante del proceso que corresponde al juego brusco. Bien, vamos ahora a trabajar el tercer paradigma, que tiene que ver con el aprendizaje de la agresión versus el aprendizaje de prácticas alternativas a la agresión en la primera infancia. Vamos a desarrollar este paradigma a través de dos ideas. La primera, la agresión no siempre es aprendida, sino que se desaprende. Y la segunda, el aprendizaje de comportamientos agresivos versus el aprendizaje de prácticas alternativas a la agresión. La primera idea en relación con que la agresión se desaprende, hicimos un apartado de Ina que ya lo plantea. Los niños son socializados para que desaprendan patrones conductuales agresivos, y pensábamos ahora que escuchando las trayectorias vale la pena preguntarnos ¿por qué va disminuyendo a ritmo constante el comportamiento agresivo? Y seguramente una de las posibles respuestas, y justa respuesta además, es que padres, cuidadores, profesores hacen un excelente trabajo de socialización con los niños. A veces pensamos que si un niño agresivo, a quién le vamos a echar la culpa, ¿por qué? Pero también cuando vemos que las trayectorias van disminuyendo el comportamiento agresivo, también nos damos cuenta que se está haciendo un muy buen proceso de socialización, porque el niño aprende estrategias alternativas, y lo que también está haciendo además es desaprender el comportamiento agresivo, incluso si los niños no están escolarizados. Eso es un punto tremendamente importante. No todos los niños en primera infancia están escolarizados. Por eso es tan importante trabajar con padres, profesores y otros cuidadores que para Corazón Colombiana puede ser un tío, puede ser una abuela, puede ser una nana, puede ser una niñera. Entonces debemos abrir como la posibilidad de incluir otra gama de participantes dentro de las intervenciones. Hablábamos de la segunda idea, es que no se aprende comportamiento agresivo sino prácticas alternativas a la agresión. Vamos a explicarles ahora cómo entendemos este concepto, a qué nos referimos con aprendizaje de prácticas alternativas a la agresión y cómo es que se da efectivamente ese aprendizaje. Para nosotros las prácticas vamos a asumirlas desde una perspectiva teórica de la teoría sociocultural. Cómo estamos viendo las prácticas como aquellas actividades cotidianas que están orientadas por metas o por motivos en las que participan los miembros de la comunidad, piensen ustedes en una familia o en una comunidad educativa, pero que además son actividades que nos hablan mucho de la vida cotidiana. ¿Por qué pensamos nosotros en prácticas cotidianas como una forma de entender e intervenir el comportamiento de agresión en la primera infancia? Porque la vida cotidiana ya es entendida por teorías contemporáneas del desarrollo como el motor del desarrollo. En la vida cotidiana yo aprendo los significados más importantes que tengo acerca del mundo y el lugar que ocupo en el mundo. Yo siempre digo casi nada que no aprende la vida cotidiana. De manera tal que esas rutinas diarias que nosotros hacemos y que los niños llevan a cabo se convierten en metas de desarrollo. ¿Por qué? Si yo le tengo a mi hijo unas rutinas en particular, seguramente porque yo las valoro. ¿Cuál es la creencia que hay de fondo para que él tenga esa rutina? ¿Cuál es la importancia educativa que yo le doy? Entonces yo como padre o educador ya no pienso, voy a hacer esto por tal cosa, o este es mi motivo, esta es mi meta, no. Seguramente muy tácito, pero no significa que no exista. Es decir, que el valor educativo y potencial de las prácticas cotidianas es enorme, especialmente cuando estamos hablando de la primera infancia. Y cuando hablamos de prácticas, queremos hablar un poco más allá de habilidades.
nos referimos a que tiene unos componentes que necesitamos analizar, pero también intervenir. Nos interesa, por ejemplo, quiénes están presentes durante la actividad, por ejemplo, durante el comportamiento agresivo. ¿Quiénes están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está interviniendo la persona que los está acompañando o si no lo hace? Los valores culturales implicados. O sea, de lo que yo creo sobre ese comportamiento agresivo, de inmediato se desprende mi intervención o mi reacción frente a ese comportamiento agresivo. ¿Cuáles son las acciones? Es decir, es la acción específica que ocurre, cuáles son las habilidades que demanda esta actividad en particular y los propósitos o metas. Es decir, que cuando hacemos un análisis de la práctica, por ejemplo en este caso, la agresiva no solamente nos interesa la acción, sino todo esto que está alrededor de ella. Y cuando vamos a intervenir, de igual modo. Este simplemente es un ejemplo de aquellas prácticas que nosotros en nuestras investigaciones hemos encontrado en profesores, algunas prácticas muy positivas, otras que podríamos llegar a mejorar. Solamente las estamos nombrando, pero la mayoría de ellos hicimos un análisis de esos valores, de esas interacciones, en qué momentos se dan, cuáles son los motivos que acompañan estas prácticas de los profesores. Solamente por nombrar algunas, el diálogo, la reflexión, el refuerzo, la búsqueda de la reconciliación y el perdón. Una cosa que encontramos muy reiteradamente es no corregir un comportamiento agresivo con otro comportamiento agresivo. Es algo que los profesores resaltan con mucha frecuencia. Encontramos que aunque hay reglas, hay algunas reglas que no son tan comprensibles para el nivel de desarrollo de los niños, y algunas reglas pudieran parecer impositivas o con un carácter negativo. No hagas, no pongas, también pueden ser reglas un poco más propositivas. Y una cosa que encontramos es que cuando hay demasiado tiempo libre de juego, cuando hay menos actividades estructuradas a nivel pedagógico, hay mayores posibilidades de juego brusco, pero también hay mayores posibilidades de que se den episodios de agresión física. Entonces, digamos que estas son algunas de las prácticas que vamos a darles a ejemplo de lo que nosotros hemos encontrado con población colombiana. Desde el punto de vista de las intervenciones sobre por qué aprendizaje de prácticas alternativas a la agresión, en la literatura encontramos que pueden existir dos grandes grupos, ahora los vamos a desglosar un poco más, sobre el comportamiento agresivo. Unos que trabajan competencias dirigidos al desarrollo puntual, por ejemplo, de habilidades, de valores, que el enfoque está, digamos que dirigido a cambiar la conducta agresiva, ya sea para prevenirla o para intervenirla. Desde el punto de vista de las prácticas alternativas a la agresión, estamos centrados en las interacciones sociales y culturales que envuelven ese comportamiento agresivo y que requieren un cambio cultural. Nos interesa pensar que podemos generar nuevas culturas, vamos a hacer un cambio cultural con intervenciones en esos enfoques. O sea, realmente eso lo vamos a poder hacer, eso realmente es una intervención que pueda ser ejecutable. Lo que sí queremos como dejar sobre la mesa es que si queremos realmente cultura de paz, requerimos educar los niños pequeños, los padres jóvenes, y tal vez los jóvenes que aún no son padres, y los profesores que van a educar también nuevas generaciones, o sea, para que realmente podamos ver un cambio cultural. La propuesta nuestra, desde este punto de vista, es trabajar a partir del marco de la vida cotidiana de los niños en primera infancia. ¿Qué implica? Queremos trabajar esas prácticas, como les hemos mencionado ahora, más que el desarrollo de habilidades o de competencias específicas. En los programas que nosotros hemos realizado hay un énfasis importante en desarrollar prácticas para la vida. Enséñale al niño algo que pueda utilizar en el aula, enséñale algo al niño que pueda utilizar en su casa. Aquí la propuesta nuestra es más bien que utilizarlas en la vida cotidiana, desarrollarlas en la vida cotidiana, es decir, pensar en la vida cotidiana con sentido pedagógico. Más que yo llevar los videos a la visita domiciliaria para que la mamá lo vea, es trabajar con ella eso que le está pasando en ese momento con su hijo. Más que llevarle una conferencia o una charla a un profesor al aula, es estar con él en el aula, trabajar con él en eso que le está pasando, en cómo lo podrías intervenir, y en esto cómo lo están viendo, cómo lo podríamos trabajar entre los dos. Es aprovechar la vida cotidiana con ese sentido pedagógico, que en términos de recursos, por ejemplo, económicos podría ser muy importante, en términos de tiempo podría ser altísimo, pero pensamos que es una apuesta que podría valer la pena. Prácticas en contexto formal e informal, y no solamente formal, en contexto como tal. Pensamos que si el comportamiento agresivo es natural, su aprendizaje de prácticas agresivas también es natural, o sea, también se dan escenarios absolutamente naturales, aunque no tengamos, un padre no tenga la intención de enseñar a un niño, eso no se hace porque el comportamiento agresivo, por ejemplo, no es positivo. Si hay una intención, o sea, no hay una intención, pero se enseña, o sea, hay un aprendizaje
parte natural de la vida cotidiana. Nos interesa además que podamos tener el trabajo con la familia, el trabajo con los profesores y el trabajo con los niños. Sabemos que hay programas que abordan los multicomponentes como lo veíamos ahora, pero también que haya una interacción entre todos esos componentes, que no de alguna manera nos queden fragmentados, sino que podamos tener la posibilidad en esa vida cotidiana de trabajar con el niño y a la vez con la familia, de trabajar con los profesores y a la vez con el niño, y con un énfasis importante no en factores de riesgo sino en factores de protección. El desarrollo del niño no se ha consolidado, de manera que es muy aprovechable para generar factores positivos a nivel de protección. Si la agresión en la primera infancia es propia del desarrollo, ¿por qué pensar en un factor de riesgo o la inquietud que queremos dejar? Finalmente, tenemos poco pasa a mi sueldo y el micrófono. Tenemos poco tiempo, entonces quisiéramos abarcar, como Rocío ya había hablado en la introducción, teniendo en cuenta que el tema principal de este encuentro es la intimidación, queríamos presentarles un poco las aproximaciones que hemos tenido sobre este tema en esta población en particular. Entonces, el último paradigma corresponde a la idea de que la intimidación en otras etapas de la vida, y argumentaremos la agresión durante la primera infancia. No tiene mucho sentido, pero como se dan cuenta, acá no estamos hablando de intimidación en la primera infancia, y eso es lo que argumentaremos en esta última parte. Entonces, nosotros trabajamos sobre la definición, sobre los planteamientos de Dan Olmos, en el cual la intimidación en particular debe cumplir con unas características. Primero, debe haber una agresión en la cual hay una intencionalidad de causar daño a otros. Esta agresión debe ser sistemática, debe ser repetida y debe existir un desbalance de poder en la dinámica social de los que están vinculados a esta dinámica intimidadora. Entonces, lo que haremos a continuación es plantear qué pasa en la primera infancia para cada una de las características. ¿Será que sí aplicaría esta definición para describir este tipo de comportamientos, este tipo de dinámicas, este fenómeno social en la primera infancia? Entonces, iniciaremos con la principal, la intención de causar daño. Para la intimidación en otras etapas de la vida debe ser claro que hay una intencionalidad de generar el daño a otro o a otras personas. Ahora, en la primera infancia, como nos suele mencionar en términos de desarrollo, sobre todo en términos de desarrollo sociocognitivo, no están todavía desarrolladas todas estas habilidades, apenas está en proceso de formación muchas de esas habilidades. La evidencia empírica demuestra que a partir de los 3, 4, 5 años ya los niños empiezan a tener un poco más formada esa teoría de la mente, esa toma de perspectiva, esa interpretación de intenciones. Por ende es muy cuestionable si uno podría atribuirle una intencionalidad de causar daño a las acciones agresivas de los niños en esta etapa de la vida. Entonces, ante estas dificultades que algunos autores han tenido para poder investigar, para poder tener una aproximación hacia este fenómeno social en la primera infancia, quisiéramos presentar, por ejemplo, una aproximación interesante en el cual la intimidación, específicamente la intimidación entre niñas, tiene dos espectros. Uno, en el cual los actos crueles son no intencionados, y el otro en el cual los actos crueles hay claramente una intencionalidad. Entonces, estas autoras proponen, Anthony y Glinder, proponen que la agresión típica de las niñas, la intimidación típica de las niñas de la primera infancia, abarcando específicamente lo que es el jardín infantil hasta segundo grado, la mayoría de las acciones se encuentran hacia el espectro de actos crueles no intencionados. Entonces dicen, bueno, no se le podemos atribuir una intencionalidad a las acciones agresivas de estos niños, sino más bien lo explican de tal manera que los niños en este momento en particular posiblemente están agrediendo porque desean afirmarse a sí mismas, quieren descubrir cómo ser alguien en esa escena social. Recordemos que esta es la primera vez que los niños empiezan a interactuar con más pares, ¿cierto? Están en el contexto de la familia, ahora ingresan en el contexto escolar, 4 o 5 años, y tienen que tratar de encontrarse en ese mundo social. Entonces, por otro lado, también argumentan que en esta etapa en particular los niños son seres egocéntricos, por ende no proveen ni pueden comprender el efecto de sus actos que sus actos tienen sobre otros. Entonces, la evidencia empírica
sobre todo abarcando toda la primera infancia, sí nos conlleva a cuestionar si realmente puede existir una intencionalidad de causar daño en esta etapa de la vida. Por otro lado, esta agresión debe ser repetida y sistemática. Repetida quiere decir agredir a la misma víctima o a las mismas víctimas en un periodo prolongado de tiempo. Y sistemático es que utiliza predominantemente el mismo tipo de agresión. Entonces, la evidencia empírica contradice estas características específicas de la intimidación en otras etapas de la vida, demostrando que no hay una clara sistematicidad, ¿cierto? Los roles, ¿por qué? Porque los roles varían de caso a caso. Un niño puede ser en un grado, a los 4 años un niño puede ser el agresor y de repente al día siguiente se convierte en la víctima. Y así puede ir cambiando. Me imagino que habrá docentes aquí de preescolar y lo que nosotros hemos podido evidenciar es eso. Los roles son tan cambiantes que uno no puede hablar de que hay una sistematicidad, ¿cierto? Y tampoco, en términos de la repetición, el lapso de tiempo es muy corto. Los niños agreden de pronto por un día, se la montan entre comillas a otro niño, o agreden constantemente a otro compañero durante un día, pero no es que sea un periodo prolongado de tiempo como se encuentra en otras etapas de la vida. Finalmente, esta inestabilidad de roles que se ha encontrado en las observaciones que se han hecho en los diversos estudios que hemos hecho nosotros y que se ha hecho a nivel internacional, indican o sugiere más bien que no podemos hablar de una dinámica intimidadora igual a lo que sucede en la dinámica intimidadora en otras etapas de la vida. Porque los niños apenas están entrando por primera vez a un círculo social estructurado con un grupo de miembros que ya están como y empiezan a ubicar sus roles específicos dentro de esa dinámica social. Por ende, no es necesariamente adecuado, creemos nosotras, hablar de una dinámica intimidadora igual a lo que sucede en otras etapas de la vida, y ese del balance de poder, que es otra característica, tampoco es muy claro. Si yo no tengo primero un desarrollo completo, como lo encuentro en otras etapas de la vida, donde los niños pueden caracterizarse, yo puedo tener a mi favor unas características específicas que me permiten a mí estar en balance de poder con respecto a mi víctima, si fuese yo en el caso del agresor. En el caso de los preescolares, eso varía mucho, ¿cierto? Hay niños, sin embargo, que sí pueden presentar a su favor un desarrollo en habilidades cognitivas. Entonces podemos encontrar, y la evidencia empírica, sobre todo enfocada en preescolares, ha encontrado que niños de 5 años sí se les puede atribuir el rol de intimidadores. ¿Por qué? Porque esos niños de pronto tienen a su favor un desarrollo cognitivo mucho más avanzado que el resto de los compañeros, o porque físicamente son más grandes y más fuertes que el resto de sus compañeros. Eso puede permitir que sí haya un desbalance de poder en esa dinámica social entre los niños. Sin embargo, cuando pensamos en la definición de intimidación para todas las etapas de la vida y la comparamos con lo que está pasando, con todos esos cambios que están pasando en los niños pequeños entre los 0 y los 6 años, es cuestionable si podríamos utilizar esta misma definición. Y ahí va el reto grande que nosotros presentamos. Creemos que hay que replantear esa teoría, esas definiciones existentes para poder describir este fenómeno social en la primera infancia. A modo de conclusiones, ya específicamente a la última conclusión, algunos creo que han ido saliendo solas en el camino, es que si la agresión se da de manera natural en el desarrollo, el aprendizaje de prácticas alternativas a la agresión debe darse de manera también natural, y qué mejor que la vida cotidiana. Muchas gracias.